Bienvenidos a su sección Metáforas Aprendiendo a Vivir, y en esta oportunidad hablaremos acerca de la mujer y su papel dentro de la historia de la Iglesia. Desde un principio se observa el papel de la mujer desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, la primera mujer, Isha, se dice en hebreo, es aquella mujer audaz, en palabras del rabino Harold Kirchner, donde dice que la mujer tuvo que ser muy intrépida para haber comido del árbol del bien y del mal y habernos dado la diferenciación entre los animales. Es un punto dogmático que sería interesante resaltar, pero de ahí tenemos dentro de la Sagrada Escritura también papeles preponderantes de las mujeres como Esther, como Judith, mujeres que marcan precisamente una historia de salvación, como también Sara, la esposa de Abraham. Tenemos también a Rebeca, la gran esposa de Jacob, que va marcando precisamente también un acompañamiento de la historia de la salvación. Si entramos ya a nuestro tiempo, hablamos de Isabel, la madre de Juan Bautista, María, nuestra Madre Santísima, que en esa mujer intrépida y obediente acepta ser la Madre de Dios, con todo lo que la carga emocional suponía. A lo largo también de la historia de la Iglesia, quisiera resaltar, por ejemplo, la labor de Santa Irene en el tiempo de la lucha de las imágenes, en el Concilio II de Nicea, en donde todos estaban atacando a las imágenes, especialmente con la influencia de los musulmanes, y gracias a una mujer siendo regente del imperio, es capaz también de pacificar. Parece ser que eso es uno de los puntos claves de la mujer, que es la pacificación de la persona, del hombre, de la historia, de la salvación. Y esa parte yo creo que deberíamos de entenderla también como un legado muy femenino dentro de la concepción de la salvación. Irene significa paz, por eso ahí es una importante también forma de entender el papel dentro del hogar. Por eso se ha dicho que en más de una ocasión, si educas a un hombre, educas a una persona, pero si educas a una mujer, educas a toda una familia, y si educas a la familia, educas a la sociedad. Y ahí está el punto de quiebre en la pacificación de la cual la mujer el día de hoy pues tiene dentro de la sociedad. Si nosotros continuamos, por ejemplo, el repaso histórico de la Iglesia, pues llegamos al siglo XV, en donde están dos mujeres, Santa Brígida también y Catalina de Siena, que con esa fortaleza hace que el Papa, que estaba en Aviñón, en Francia, regrese a Roma para recordarle su misión y también evitar la división que estaba teniendo en ese momento los que eran fieles a Aviñón con el Papa legítimo y los que habían quedado en Roma con el Papa totalmente espurio o ilegítimo. Entonces entra ahí una mujer, pero no crea usted que entra nada más como para animar o motivar al Papa, no, entra con toda la fortaleza que seguramente Dios mismo le da para que el Papa tome la decisión de regresar nuevamente al Vaticano. Y ahí es en donde se unifica nuevamente en el Concilio de Constanza con Martín V. Ya entra la historia de la Iglesia en una pacificación que fue muy buena, sobre todo ya después con el descubrimiento de América. ¿Qué decir de Isabel la Católica en el siglo prácticamente del descubrimiento de nuestro continente, en donde junto con su esposo Fernando hacen posible el viaje de Colón, y aquí entre precisamente el proceso de evangelización de todo un continente? Tanto monta Isabel como Fernando, es la frase clave de Isabel la Católica. Ahí tenemos otras mujeres importantísimas en ese mismo siglo, como es la santa Teresa de Ávila. Y en los tiempos modernos tenemos la figura gigantesca, por ejemplo, de Edith Stein, con ese quiebre fenomenológico diferente de Husserl, que nos orienta en el pensamiento y que ella nos va dando con su prácticamente filosofía
una orientación de no quedarnos vacíos en el espíritu y no quedarnos solamente enfrascados en las cosas racionales. Ahí tenemos a Edith Stein, de verdad, deberíamos de leerla con más frecuencia, con su fenomenología, o sea, ir más allá de las cosas que simplemente vemos. ¿Qué es, por ejemplo, cuando usted ve una silla? Podemos decir es una silla que tiene 4 patas para sentarse y descansar, pero ella ve algo más allá. La fenomenología es ver más allá de las cosas, y es gracias a una mujer que es declarada pues prácticamente doctora de la iglesia también, para darnos a nosotros orientación en el espíritu. Y yo diría que siguiéramos, el día de hoy tenemos personas valiosísimas, vivas, mujeres, que están dando una orientación también en la cuestión del mundo. ¿Qué quieren ustedes que les diga de Teresa de Calcuta? Esta gran mujer que llega a la India y cambia toda una concepción del ser humano y que ha hecho incluso que la escuchen presidentes de estados y que con su mística de tengo sed, ese es el punto, su lema de su congregación de las Hermanas de la Caridad, porque ella decía que en un pobre veía a un Cristo que decía en la cruz, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y ella decía que partía precisamente de la oración para después ir a la acción. Nada hacía si no tenía mínimo en la mañana 1 hora de oración. Estas son las mujeres, y yo diría que las mujeres vieran en las mujeres que han marcado historia, que vean sus elementos, que ha llevado a una mujer a ser capaz de transformar el mundo. Les he mencionado, por decir algunas, que han hecho un quiebre en la historia de la humanidad, que simplemente por su valentía, por su valor de ser mujer, y no por su violencia, y no por su agresividad, y no por su desorientación, incluso racional, lo que muchas veces para medios de comunicación es lo llamativo. Yo diría que está en el razonar, en el pensar, en el ver al ser humano como ser humano, lo que va a cambiar en la mujer, su impronta en la humanidad. Muchas gracias y feliz Día de las Mujeres.